Estamos al borde de un precipicio donde el odio gratuito está infectado de prejuicios. Por ley se dice los españoles primero, entonces legalmente ¿qué justicia puede haber para un extranjero? Fórmate tu mente, el proceso no duele. Amar al prójimo como a ti mismo es lo que te hace inmune, porque este virus se está ramificando y en las industrias e inmobiliarias se está desembocando. Hablo de racismo, no somos conscientes de que el antídoto está en nuestras manos. Ver y callar es una actitud de cómplices. Padecer sin denunciar te hace vivir con estrés. Un inmigrante tiene obligaciones y derechos. Si no protestas, alimentas estos actos. La xenofobia activa acciones negativas, pero la llama de la esperanza sigue encendida y activa. Pero oír y callar no sirve en todos los casos. Una distinta educación evitaría este fracaso. El miedo asfixia si le sigues los pasos. Racismo y xenofobia son dos caras de un mismo retrato. Un ejemplo de todo lo que hablo es que hay gente sin criterio que la televisión ha educado, convirtiendo esas ideas en creencias. Vivimos casos de discriminación desde la adolescencia. No es culpable solo aquel que ejecuta el mal, también lo es el que lo vive o ve y prefiere callar. La pasividad ante la injusticia debe acabar. Todos podemos contribuir al denunciar. Laboratorio Antirracista busca la finalidad de involucrar a jóvenes y adultos para poder actuar, dejar de ser víctimas del odio que divide y convertir el amor y el respeto en una costumbre. Yeah! West Barna participa al Laboratori Antirracista, organitzat per SOS Racisme. Del 30 de setembre al 2 d'octubre. A la farinera del Clot, no t'ho pots perdre.